Hola nuevamente, la doctora María Urizone. De nuevo, esta vez voy a presentar el estado epiléptico convulsivo y no convulsivo. De nuevo, no tengo ninguna revelación financiera relevante al tema. El esquema de esta presentación va a estar dividido en definición de estado epiléptico convulsivo y no convulsivo. Voy a mostrar algunos ejemplos de los mismos. Voy a hablar de la epidemiología y la etiología y, a lo último, el manejo clínico. ¿Cuál es el origen de la definición del estado epiléptico? La expresión estado de mal, état de mal, fue utilizada inicialmente por los pacientes que sufrían del mismo en el hospital de Salpêtrière y luego llegó a la literatura médica a través de la tesis doctoral del médico psiquiatra francés Louis Florentin, que adoptó el término en 1874. Él escribió: hay momentos que, en cuanto una crisis termina, otra empieza, una siguiendo la otra en sucesión, de tal forma que uno puede contar hasta 40 o 60 crisis sin interrupción. Los pacientes llaman a esto état de mal. El peligro es inminente. Muchos pacientes mueren. O sea que desde la primera definición que se conoce en la literatura, la gravedad del estado epiléptico es reconocida. La definición clásica que fue usada hasta hace no muchos años en la literatura, de las dos, cada vez que define estado epiléptico, voy a definir crisis epiléptica, porque en general los términos están relacionados, ¿verdad? Crisis epiléptica clásicamente se definió como la ocurrencia transitoria de síntomas y signos secundarios a activación anormal, sincrónica y excesiva de la actividad neuronal cerebral. Es una definición basada en la fisiopatología de la enfermedad. Y el estado epiléptico tradicionalmente fue definido como condición caracterizada por una crisis epiléptica lo suficientemente prolongada o varias crisis epilépticas repetidas en intervalos cortos. Esa definición es como muy generalizada, no provee de tiempos específicos, dice tiempo prolongado, pero no provee específicamente cuánto tiempo se considera prolongado. Entonces, en el 2015, la Comisión de la Liga contra la Epilepsia Internacional propone una definición que abarca todos los tipos de estado epiléptico y teniendo en consideración el conocimiento en ese momento en términos de fisiopatología, la necesidad de reconocer tiempos concretos que guíen el manejo clínico, así como la posible aplicación de la definición en estudios epidemiológicos. Ellos definen al estado epiléptico como una condición que es el resultado de una falla de los mecanismos responsables de determinar la crisis epiléptica, o bien de la iniciación de mecanismos que conllevan a la crisis atípicamente prolongada, y definen a este concepto atípicamente prolongada como T1. Y es una condición que puede acarrear consecuencias a largo plazo, y este tiempo se define como T2, entre ellas alteración de circuitos neuronales, injuria o incluso muerte neuronal, dependiendo del tipo y la duración de las crisis. Esta definición tiene dos dimensiones operacionales. La dimensión operacional tiempo 1, T1, es la duración de la crisis epiléptica al punto de considerarse crisis atípicamente prolongada, al punto del cual el tratamiento debe iniciarse. Y el tiempo que consideramos una crisis atípicamente prolongada depende del tipo de crisis y se define como T1 porque en general para ese tipo de crisis, las crisis epilépticas que resuelven solas duran menos de ese determinado tiempo. T2 se define como la duración de la crisis epiléptica a partir del cual los riesgos de sufrir consecuencias a largo plazo se incrementan considerablemente. Y es el punto en el cual el tratamiento debe intensificarse. Entonces, dependiendo del tipo de estado epiléptico, tenemos diferentes tiempos para la dimensión operacional T1 y dimensión operacional T2. Para el estado epiléptico convulsivo, el tiempo en el cual definimos crisis como atípicamente prolongada es 5 minutos. En general, las crisis convulsivas duran menos de 5 minutos. O sea que si una crisis dura más de 5 minutos, el tratamiento debe iniciarse rápidamente. Y la dimensión operacional T2, o sea, a partir del tiempo a partir del cual, si la crisis dura más de ese tiempo, las posibilidades de sufrir consecuencias se incrementan, es 30 minutos. O sea que
esto marca el tiempo en el cual el tratamiento debe intensificarse. Para el estado epiléptico focal, con alteración de la conciencia, la dimensión operacional T1 son 10 minutos, o sea, un poquito más que el estado epiléptico convulsivo, y 60 minutos para la dimensión operacional T2. El estado epiléptico de ausencia es un estado epiléptico poco frecuente, pero que se caracteriza por crisis generalizadas que no convulsivas, pero que afectan la conciencia. La dimensión operacional T1 son 10-15 minutos y la dimensión operacional T2 del tiempo es desconocido. Esta definición recientemente se ha adaptado, se han readaptado para el paciente en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y en las nuevas guías de nomenclatura del uso del electroencefalograma en pacientes críticos, se da una definición para crisis electrográfica y para estado epiléptico electrográfico y electroclínico, que son un poquito diferentes a la tradicional, a la que plantea la Liga Internacional de la Epilepsia, pero que están fuertemente relacionadas. Y en general lo que agrega es más información que uno obtiene del electroencefalograma, que no está agregada en la definición de la Liga de lucha contra la epilepsia, que es una definición puramente clínica. Entonces, la crisis electrográfica, en esta nueva definición, se define como descargas epileptiformes que promedian más de 2,5 Hz durante un tiempo mayor o igual a 10 segundos, o cualquier patrón con clara evolución en tiempo, espacio o forma de una duración mayor o igual a 10 segundos. Crisis electroclínica, por otro lado, se define como cualquier patrón electroencefalográfico acompañado de clara correlación clínica con manifestaciones que suceden al mismo momento que el patrón, o una mejoría electrográfica y clínica luego de la administración de medicación anticonvulsiva. Y en relación con esto se define el estado epiléptico electrográfico y el estado epiléptico electroclínico. El estado epiléptico electrográfico se define como crisis electrográficas que duran más de 10 minutos continuos o que tienen una duración total mayor o igual del 20% de cada 60 minutos de monitoreo. O sea que duran igual o más de 12 minutos en cada 60 minutos de monitoreo. El estado epiléptico electroclínico se divide en convulsivo y no convulsivo. El estado epiléptico electroclínico convulsivo es aquella crisis que tiene actividad motora tónico-clónica bilateral de duración igual o mayor de 5 minutos. Es la misma definición que vimos en de la Asociación de Lucha contra la Epilepsia. Y el estado epiléptico electroclínico no convulsivo es una crisis electroclínica que dura más de 10 minutos contiguos o que tiene una duración total mayor o igual de 20% de cada 60 minutos de monitoreo. Y estos tiempos, más de 10 minutos contiguos, está basado también en estudios que muestran que existe daño cerebral luego de que la crisis continúa por más de 10 minutos continuos, o que muestran que ciertos marcadores de daño cerebral son incrementados luego de estos 10 minutos, o si el paciente en una hora está en crisis por más de 20% de esa hora, por más de 12 minutos. Cuando hablamos de los tipos de estado epiléptico, está relacionado también con la definición, podemos clasificarlo en dos grupos grandes, estado epiléptico convulsivo y estado epiléptico no convulsivo. El estado epiléptico convulsivo es generalizado por definición y se presenta con crisis tónica, clónica, puede clasificarse también como tónico, clónico o mioclónico. El estado epiléptico no convulsivo puede ser focal o generalizado. Y como ya mencionamos anteriormente, puede ser electrográfico, o sea, solo lo vemos en el electroencefalograma y el paciente no tiene manifestaciones clínicas, o puede ser electroclínico. Y el electroclínico, a su vez, puede ser focal con preservación de conciencia. Un ejemplo claro de esto es la epilepsia parcial discontinua, en el cual el paciente tiene crisis focales, por ejemplo, que se manifiestan con movimientos rítmicos de un brazo o de la cara, que persisten por mucho tiempo, pero el paciente no pierde la conciencia, es totalmente
capaz de interactuar con el ambiente durante las crisis. Esto puede persistir por horas, días, hasta semanas. Otro tipo de estado no convulsivo electroquímico es focal con alteración de conciencia, muy común en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Vemos la crisis focal en el electroencefalograma, pero el paciente no es capaz de interactuar con el ambiente. Y el estado epiléptico no convulsivo también puede ser generalizado. Y un ejemplo típico de esto es la ausencia tardía, la crisis de ausencia tardía o el estado epiléptico de ausencia tardía, que se presenta en pacientes, que es equivalente a la ausencia en niños, pero se presenta en pacientes mayores. Y en el electroencefalograma se producen descargas generalizadas, o sea que es generalizado en origen, y el paciente muestra algunos signos de alteración de la conciencia, si bien no es la típica presentación del estado epiléptico convulsivo. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de cómo vemos estos patrones en el electroencefalograma, que espero que ejemplifiquen un poco, que ayuden a entender las definiciones. Este encefalograma corresponde a un paciente de 23 años que fue diagnosticado con una lesión occipital izquierda con sospecha de glioma de lento crecimiento y se presenta en la emergencia con crisis repetidas con recuperación de conciencia entre las mismas. Las crisis consisten en alteración de la conciencia, el paciente se torna confuso y tiene algunos movimientos rítmicos de la mano derecha. El paciente se conecta al electroencefalograma y el electro, luego de unas horas de monitorización, muestra una actividad de ritmo de fondo normal en el lado derecho. En este electro en particular tenemos las derivaciones izquierdas arriba, las centrales en el medio y las derechas abajo. Y tenemos las derivaciones temporales arriba de todo, izquierda temporal, izquierda para central, central, derecha para central y derecha temporal. O sea que comparamos las temporales, son las de los extremos y las centrales son las del medio. Y lo que vemos es una actividad normal de ritmo de fondo en las derivaciones derechas, pero un enlentecimiento focal en el lado izquierdo, sobre todo en las derivaciones posteriores. Y en esta imagen, al final casi, notamos una organización de la actividad lenta en las derivaciones occipitales izquierdas, con aparición de actividad teta rítmica con morfología de espiga a 3-4 Hz. Y si seguimos monitoreando, 20 segundos después observamos este patrón, que notamos que el patrón inicial muestra una evolución de la actividad rítmica con un incremento de la frecuencia a 5 o 6 Hz y una diseminación en el espacio que abarca todo el hemisferio izquierdo. En este momento el paciente se encuentra confuso y es incapaz de interactuar con el ambiente. Podemos entonces diagnosticar una crisis epiléptica en este punto, porque dura más de 10 segundos, no convulsiva parcial con afectación de la conciencia. Y llegamos a esa conclusión basados en el electroencefalograma y en la presentación clínica. Ahora, 12 minutos más tarde, este es el electroencefalograma del paciente. El paciente sigue confundido y el electroencefalograma muestra una actividad rítmica con punta sonda en el hemisferio izquierdo, claramente anormal, y una actividad rítmica más en el rango delta en el hemisferio derecho. Dado que esta es una crisis que continúa por más de 10 minutos, podemos clasificarla como estado epiléptico parcial no convulsivo electroclínico. Y usamos el límite de los 10 minutos porque no es una crisis convulsiva, es una crisis no convulsiva. En este otro ejemplo, vemos el electroencefalograma de una paciente de 40 años que ingresa al hospital por alteración aguda en la conciencia requiriendo intubación. No se observan movimientos anormales o convulsivos en el examen, y el electroencefalograma muestra un ritmo de fondo lento, con superposición de espigas generalizadas, la vemos muy claramente, a una frecuencia de 3 o 4 Hz, que no muestra clara evolución en el tiempo o en el espacio, pero que basados en la clasificación electrográfica de crisis epiléptica, cumple criterio de crisis no convulsiva electrográfica porque en 10 segundos vemos más de 25 descargas por cada 10 segundos, que es una de las definiciones electrográficas de crisis epiléptica.
Ahora, en esta paciente, este patrón se mantiene por más de 10 minutos a la misma frecuencia, por lo cual también se cumple la definición electrográfica de estado epiléptico generalizado no compulsivo. Este es un ejemplo un poco diferente al anterior, ya que no vemos la típica evolución de las descargas anormales, pero sí vemos una persistencia de las mismas que cumplen el criterio de definición por ser rápidas, por ser más de 2,5 Hz. Y este último ejemplo muestra un electroencefalograma de un paciente de 60 años que se presenta con un hematoma cerebral agudo en el lóbulo frontal derecho, en el lóbulo frontal izquierdo. El electro muestra el inicio de una crisis epiléptica caracterizada por actividad rítmica delta, con morfología de punta, que luego evoluciona a actividad rápida, también rítmica, en nerviones frontales izquierdas. Aquí el inicio de la crisis. Y esto muestra aproximadamente 40 segundos de electroencefalograma. Y este es el final de la crisis, los últimos 20 segundos, en el cual vemos un cese espontáneo de la misma, con el enlentecimiento de las frecuencias rítmicas y después desaparición de ellas. La crisis dura aproximadamente 1 minuto, 60 segundos, y durante la crisis el paciente se presenta sin alteraciones de conciencia o sin movimientos anormales. Por lo cual clasificamos a esta crisis como una crisis electrográfica parcial con preservación de la conciencia. Sin embargo, este es el electroencefalograma cuantitativo del mismo paciente, en el cual vemos 2 horas de monitoreo. La primera hora está marcada por la flecha azul aquí, y cada cambio en el color que vemos aquí, estas rayas verticales, corresponde a una convulsión, a una crisis epiléptica. Como sabemos, porque calculamos la crisis individual, cada crisis dura aproximadamente 1 minuto. Sabemos que este paciente en la primera hora tuvo 8 crisis, o sea que una duración aproximada de 8 minutos en 60 minutos. No llega a definir el criterio de estado epiléptico, porque, como sabemos, también podemos definir estado epiléptico si el paciente está en crisis por más de 12 minutos en cada 60 minutos de monitoreo. O sea que en la primera hora no diagnosticamos estado epiléptico. Sin embargo, en la segunda hora vemos más incidencia de crisis. Cada crisis luego dura aproximadamente 1 minuto o más. Y aquí contamos aproximadamente 13 crisis, por lo que serían 13 minutos por lo menos en los últimos 60 minutos. O sea que en la segunda mitad del monitoreo el paciente cumple el criterio de estado epiléptico, basado en la cantidad de tiempo que el paciente se presenta en crisis en una determinada hora. Y luego de estos ejemplos, quería hablar un poco de la definición de estado epiléptico refractario y superrefractario. El estado epiléptico refractario es el estado epiléptico que no cesa luego de la administración de 2 o más medicaciones anticonvulsivas. El estado epiléptico superrefractario se define como estado epiléptico que continúa por más de 24 horas luego del uso de anestésicos, incluyendo los casos en los que el estado epiléptico recurre luego de descontinuar el anestésico. Como sabemos, estos son casos muy graves en los cuales el pronóstico del paciente es cero. En cuanto a la epidemiología del estado epiléptico, es la emergencia neurológica más frecuente luego del ataque cerebrovascular. Tiene una incidencia de 3,5 a 41 casos cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, 9,9 a 27 en Europa y 1,3 a 5,2 en Asia, cada 100.000 habitantes también. En África tiene una incidencia de 10,8 cada 100.000 habitantes. La incidencia en Latinoamérica no es muy conocida. Hay un estudio en Argentina que reveló una incidencia de 56,6 casos cada 100.000 adultos por año, pero este estudio fue realizado en adultos mayores, una población muy particular, o sea que puede estar un poco aumentada la incidencia, pero no hay datos claros en general en otros países o en general en América Latina cuál es la incidencia del estado epiléptico. La etiología del estado epiléptico muchas veces es la misma que la etiología de la crisis epiléptica y depende también, varía según la población estudiada.
depende si la población estudiada es ambulatoria o el paciente en la unidad de cuidados intensivos. En general, la exacerbación de la epilepsia, de una epilepsia preexistente causando el estado epiléptico, es común. Es una de las causas más comunes del estado epiléptico, sobre todo en el paciente ambulatorio. Pero también existen causas metabólicas que pueden presentar crisis y estados epilépticos, como bajos niveles de glucosa, calcio, sodio, magnesio, fósforo, o altos niveles de glucosa, creatinina. Bien. Es importante determinar estas causas porque parte del tratamiento va a ser la corrección de la anormalidad que causa el estado epiléptico. Toxinas o tóxicos pueden causar también crisis estado epiléptico, por ejemplo, sobredosis de teofilina, isoniazida, ciclosporina, bupropión o cefepime, como vimos en la otra charla, pueden causar anormalidades que son preocupantes por el estado epiléptico. La cocaína también puede causar estado epiléptico, convulsiones de estado epiléptico. Pero también la abstinencia de sustancias tóxicas, como abstinencia de alcohol, abstinencia de benzodiazepinas, barbitúricos y baclofen, pueden causar crisis y estado epiléptico. Causas infecciosas son muy frecuentes también, meningitis y encefalitis, como causas infecciosas que lideran el estado epiléptico. Causas estructurales, tumores o causas cerebrovasculares. Y también últimamente las causas autoinmunes se han visto con mayor frecuencia, se han reconocido con mayor frecuencia, como las encefalitis autoinmunes y paraneoplásicas. Causas comunes de estado epiléptico en el paciente en la UCI incluyen hemorragias intracranianas, infecciones, sobre todo infecciones del sistema nervioso central, tumores cerebrales, anoxia en el paciente con paro cardíaco, encefalopatía traumática o causas tóxico-metabólicas. Y este es un esquema de la etiología en base en dos grupos, pacientes que tienen epilepsia preexistente y pacientes que tienen estado epiléptico que es de nuevo, que no sufren de epilepsia anteriormente. Como vemos, infección en estos grupos es una de las causas más frecuentes y enfermedad cerebrovascular aparece como también una de las causas más frecuentes, tanto en los pacientes con epilepsia como en pacientes sin historia previa de epilepsia. Alcoholismo es otra causa común. En pacientes con epilepsia, la no toma de medicación puede producir, como sabemos, crisis y estado epiléptico. Después, tumores y causas metabólicas son bastante frecuentes. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Y como sabemos, en el estado epiléptico, el tiempo-cerebro, igual que en el ictus, exactamente igual. Es que es muy importante ser considerados del tiempo y establecer un tratamiento rápido para el estado, cuando sospechamos estado epiléptico. La evaluación tiene que ser rápida y furiosa, tiene que ser casi al mismo tiempo que iniciamos el tratamiento en cuanto sospechamos estado epiléptico. O sea que las primeras dos etapas, la primera etapa del tratamiento y la evaluación se hacen al mismo tiempo. A todos los pacientes se le debe evaluar glucosa en sangre, se le debe evaluar los signos vitales, se le debe hacer una tomografía computada de cráneo y hemograma, función renal, hepática, niveles de calcio, magnesio, niveles de drogas anticonvulsivas en pacientes que toman esto. Por supuesto, el monitoreo encefalográfico continuo es muy importante para la evaluación del estado epiléptico y para la evaluación de la resolución. Y la evaluación tiene como base obtener información de cuál es la causa del estado epiléptico para poder tratarla, porque podemos agregar o darle al paciente toda la medicación anticonvulsiva que queramos, pero si no tratamos la causa que provocó el estado epiléptico, es más difícil que el paciente responda. Estos son otros exámenes que se pueden hacer luego, con tiempo, basados en la presentación clínica y en los resultados de las funciones anteriores, de los exámenes anteriores, como la resonancia magnética nuclear, la función lumbar, análisis toxicológicos y otros laboratorios. El objetivo del tratamiento es la resolución clínica y electrográfica del estado epiléptico. El pronóstico está fuertemente relacionado con la etiología, la duración del estado epiléptico y la edad del paciente. Pacientes añosos tienen más
el riesgo y quien representa con estado epiléptico que es más resistente a la medicación, pero la duración del estado epiléptico es uno de los factores que está fuertemente relacionado con el pronóstico. El primer paso, cuando evaluamos al paciente, como dijimos, consiste en terapia intensiva básica para asegurar la vía aérea, el acceso intravenoso y la determinación de la etiología. O sea que cuando empezamos el tratamiento, esas tres cosas, asegurar que el paciente esté en condiciones que no corra peligro de vida porque existe una imposibilidad de mantener la vía aérea o otro tipo de anormalidades. Primero asegurar que el paciente la vía aérea esté permeable, asegurar el acceso intravenoso y determinar la etiología. Y el tratamiento en general se divide en tres estados: el tratamiento inicial o el tratamiento de emergencia del estado epiléptico temprano. Una vez que diagnosticamos el estado epiléptico, el primer tratamiento que iniciamos es el tratamiento de emergencia. Si el estado epiléptico continúa, pasamos al tratamiento de urgencia del estado epiléptico establecido, como se llama. Y después el tratamiento, si el estado epiléptico continúa luego del tratamiento de urgencia, ya pasamos al tratamiento del estado epiléptico refractario. Y esta es una pirámide de evidencia que trata de mostrar que hay mucha evidencia basada en revisiones, metaanálisis, estudios, ensayos clínicos aleatorizados que soportan la terapia de elección en el tratamiento inicial del estado epiléptico temprano. Hay algún estudio que soporta, nuevo, últimamente que se ha publicado en los últimos años, que soporta el tratamiento, la terapia que se recomienda para el tratamiento subsecuente del estado epiléptico establecido. Pero el tratamiento del estado epiléptico refractario y superrefractario está particularmente basado en estudios de casos, estudios retrospectivos y opinión de expertos. O sea que el nivel de evidencia del tratamiento disminuye a medida que el estado epiléptico a medida que la gravedad del estado epiléptico se incrementa. Y este es un flujograma del tratamiento del estado epiléptico convulsivo que está basado en el flujograma recomendado por la Asociación Americana de Epilepsia, en sus guías publicadas en 2016, que ejemplifica los pasos a tomar en los diferentes estadios, en diferentes tiempos del estado epiléptico. Y en general, como dijimos, en los primeros 0 a 5 minutos, una vez que reconocemos y diagnosticamos el estado epiléptico, debemos asegurar que el paciente, la vía aérea esté permeable, que el paciente esté estable. Luego debemos monitorizar también los signos vitales y asegurar oxigenación del paciente. Iniciar el electrocardiograma en todos los pacientes y, si se puede, empezar justamente para obtener un electroencefalograma, que en algunos centros no es fácil, pero por lo menos tratar de empezar de obtener un electroencefalograma en este estadio. También checar los primeros laboratorios, como la glucosa en sangre, y si la glucosa en sangre está disminuida, a menos de 60, se debe administrar primero tiamina y luego sueroglucosado. Y luego intentar acceso intravenoso. Si el paciente no tiene acceso intravenoso en este momento, se debe intentar obtener una vía intravenosa, porque va a ser fundamental para seguir el tratamiento del paciente. Y luego pasamos al tratamiento inicial. En los primeros 5 minutos, de 5 a 10, 20 minutos, es lo que llamamos terapia de fase de emergencia, que corresponde a benzodiazepina, y voy a hablar de esto más tarde. Está basado en el uso de benzodiazepinas y es lo que tenemos más evidencia que soporta el uso de esta medicación en esta etapa del tratamiento. Si el estado epiléptico es resistente a benzodiazepinas y no se subula con esta medicación, pasamos a la siguiente etapa del tratamiento, que utiliza otras drogas antiepilépticas en el estado epiléptico resistente a benzodiazepinas. Y si el estado epiléptico continúa luego del uso de otras drogas antiepilépticas, ya estamos frente a un estado epiléptico refractario, porque utilizamos al menos 2 medicaciones, benzodiazepinas y una medicación más antiepiléptica, y ya en ese momento hay que tomar otras medidas más de mayor intensidad del tratamiento, y probablemente tengamos que asegurar la vía aérea si el paciente todavía no está, si la vía aérea no está asegurada.
El tratamiento, cuando hablamos de tratamiento de estado epiléptico convulsivo, y me voy a este flujograma, perdón si lo dije, pero es para el tratamiento de estado epiléptico convulsivo. El tratamiento de estado epiléptico no convulsivo es un poquito diferente, voy a hablar de eso al final, pero como sabemos, el estado epiléptico convulsivo es uno de los que acarrea mayor morbilidad y mortalidad, y así que requiere tratamiento más urgente y rápido. O sea que los primeros 5 minutos, o lo que llamamos estado epiléptico temprano, iniciamos el tratamiento de emergencia en este paciente. Y sabemos que basados en tres ensayos clínicos aleatorios, clase 1, y otros ensayos clase 2 y 3, han demostrado que la eficacia del uso temprano de benzodiazepinas en el tratamiento del estado epiléptico, sin ninguna duda, la eficacia está demostrada. Uno de los primeros estudios que fue publicado en 1998, el Veterans Affairs Status Epilepticus Study, mostró la superioridad del lorazepam sobre la fenitoína en el control del estado epiléptico, cuando es usado como primera línea. Otro estudio comparó el uso del lorazepam con diazepam intravenoso en la etapa prehospitalaria y no notó diferencia en la eficacia de los mismos. Pero sí notó la diferencia del uso de estos con respecto al placebo, que el paciente respondía mucho más a mucho mayor frecuencia a la benzodiazepina que cuando se usaba placebo. Y un tercer estudio, el Rampart Trial, que fue publicado en el 2012, comparó la eficacia del lorazepam intravenoso versus el midazolam intramuscular, mostrando la superioridad de este último en cuanto al control de estado epiléptico. Esto probablemente se deba a que el hecho que el midazolam intramuscular se pueda administrar más rápidamente que el lorazepam intravenoso, porque para el lorazepam intravenoso precisamos tener una vía primero, entonces mientras obtenemos la vía hay un tiempo que se pierde, o sea que la máxima eficacia podría ser por una administración más temprana del midazolam intramuscular. Estudios en niños con convulsiones febriles prolongadas han demostrado la eficacia mayor del midazolam intranasal en yugular las crisis en comparación con el diazepam intravenoso. Y también otros estudios de niños con epilepsias severas, el midazolam intrabucal es un poco más efectivo en detener las crisis que el diazepam intrarrectal. Pero hay un consenso de que las benzodiazepinas son el tratamiento de elección, el tratamiento de elección emergente en el estado epiléptico. Entonces, lo que se recomienda es, si se pudo lograr acceso intravenoso, empezar con lorazepam o diazepam, lo que se tenga, a dosis de 0,1 miligramos por kilo por dosis, máximo 4 miligramos. Esto se administra en 2 minutos y se puede repetir a los 5 minutos para el lorazepam. Para el diazepam la dosis de 0,15-0,2 miligramos kilo dosis con un máximo de 10 miligramos que puede repetirse a los 5 minutos. Es muy importante administrar la dosis que se recomienda y no administrar una dosis menor a esta. Y ahora voy a explicar por qué eso es importante. Si no se cuenta con acceso intravenoso, no se debe perder tiempo y se debe utilizar midazolam intramuscular si se cuenta con él. 10 miligramos si el paciente es menor de 40 kilos o 5 miligramos si el paciente pesa entre 13 y 40 kilos, única dosis. Y si no, se puede administrar midazolam intranasal o intrabucal o diazepam intrarrectal, 0,205 miligramos kilo, máximo 20 miligramos a única dosis. Ahora, a pesar de toda la evidencia disponible en el tratamiento del estado epiléptico temprano que favorece el uso de benzodiazepinas y que favorece el uso de esas dosis, un estudio reciente demostró que en pacientes que fueron enrolados para participar en un estudio de estado epiléptico establecido, cerca del 80% de los pacientes que fueron estudiados no había recibido una dosis inicial apropiada de benzodiazepina. En general habían recibido una menor dosis a la recomendada por la guía. Y esto es preocupante porque existe evidencia que la administración tardía o inadecuada de la terapia inicial lleva a la prolongación de la crisis y posiblemente a un peor pronóstico. No es muy claro por qué las benzodiazepinas son utilizadas de forma subóptima, pero puede ser por uno no tener en cuenta las recomendaciones y no seguir el tratamiento basado en recomendaciones. Y otra causa muy frecuente es por miedo a la falla respiratoria, que puede requerir intubación, que se asocia con el uso de benzodiazepinas, que la gente tiene en mente cuando usa benzodiazepinas, que el paciente vaya a una falla respiratoria y se tenga que intubar. Sin embargo, varios estudios han demostrado que la no utilización de la dosis correcta de benzodiazepinas está más asociada a la necesidad de intubación que la utilización de dosis correcta. O sea, en estudios que han evaluado el uso de benzodiazepinas en tratamiento de estado epiléptico temprano,
se ve que pacientes que no reciben una dosis adecuada tienen mayores posibilidades de ser intubados que en pacientes que sí reciben dosis adecuadas de benzodiazepinas. O sea que la dosis tiene que ser la recomendada y no solo dar 1 miligramo o 2 miligramos sin tener en cuenta el peso del paciente. Y esta es una gráfica del estudio este que salió este año que muestra la subutilización de dosis de benzodiazepinas en pacientes con estado epiléptico, y en rojo se muestra los pacientes que no recibieron la dosis adecuada. El 85% de los que recibieron midazolam y el 78% de los que recibieron lorazepam no recibieron una dosis adecuada de la benzodiazepina. El único que mostró una mayor adherencia a las guías es el diazepam intrarrectal, pero eso probablemente sea porque la dosis ya está predeterminada y ya viene preparada de esa forma. O sea que hay menos posibilidades de dar una dosis menor. ¿Qué pasa si el estado epiléptico no responde a benzodiazepinas? Es resistente a benzodiazepinas, que sucede muy frecuentemente. Nos encontramos en este caso ante estado epiléptico convulsivo establecido, lo que se llama estado epiléptico establecido, y requiere tratamiento de urgencia en ese momento. Hasta hace pocos años, el tratamiento de estado epiléptico resistente a las benzodiazepinas estaba guiado por estudios retrospectivos, no randomizados, estudios de caso o opiniones de expertos. En el 2019 fue publicado un estudio que comparó la eficacia del uso intravenoso de la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam para el tratamiento del estado epiléptico resistente a benzodiazepinas, o el estado epiléptico establecido, que fue llamado el Established Status Epilepticus Treatment Trial. Las 3 drogas demostraron ser capaces de determinar el estado epiléptico en aproximadamente la mitad de los pacientes. Aquí vemos el porcentaje de respuesta a cada una de estas 3 drogas en la dosis recomendada de levetiracetam 60 miligramos por kilo, terminó las crisis en un 47% de los pacientes. La fosfenitoína 20 miligramos por kilo, terminó las crisis en un 45% de los pacientes. Y el valproato, el ácido valproico 40 miligramos por kilo, terminó las crisis en un 46% de los pacientes. Estas diferencias no son significativas entre los 3 fármacos. Y lo que vemos es que ninguno de los 3 son muy eficaces en las crisis. Más del 50% de los pacientes continuaron teniendo crisis a pesar del tratamiento con una de estas 3 medicaciones. En cuanto a los efectos adversos, tampoco hubo diferencias significativas entre los 3 fármacos para el tratamiento del estado epiléptico. Pero en el grupo que usó el levetiracetam fueron vistas más muertes que en los otros grupos. De nuevo, esto no es significativo y puede deberse al menor número de pacientes, pero es algo a tener en cuenta. Y los episodios de hipotensión y requerimiento de intubación fueron vistos más frecuentemente con el grupo de la fenitoína. El estudio fue terminado tempranamente al no demostrar una clara superioridad o inferioridad de cualquiera de las drogas con respecto a una a la otra. Pero por ahora tenemos información más basada en la evidencia para el tratamiento del estado epiléptico establecido. ¿Cuál elegir? Depende mucho. Ya sabemos que la eficacia es más o menos la misma. Los efectos adversos no fueron significativos en el estudio. O sea que tenemos que basarnos en las características del paciente y ver las comorbilidades del paciente para saber cuál tratamiento elegir. Primero, el que está disponible. Lo más importante es tratar rápido, o sea que si tenemos solo un tratamiento disponible, hay que usar ese que tenemos disponible. Si tenemos más de uno disponible, en este momento podemos tener en cuenta las características clínicas del paciente y ajustar el tratamiento basado en eso. Por ejemplo, la fenitoína, sabemos que puede causar hipotensión, bradicardia y arritmias ventriculares. O sea que si tenemos un paciente que tiene enfermedad cardíaca, capaz, y si contamos con otra posibilidad, es mejor usar la otra posibilidad primero. Si usamos la fenitoína, tenemos que vigilar por otros efectos adversos locales, como flebitis o síndrome de mano púrpura, que se asocia a la administración rápida de la misma. Como alternativa tenemos la fosfenitoína, que se usa dosis equivalentes, la misma dosis que la fenitoína.
Tiene menos efectos adversos, sobre todo locales, pero es más cara. O sea que, de nuevo, el fármaco más efectivo es el que tenemos y el que podemos usar más rápido. Una vez que se hace el bolo inicial, la carga de la fenitoína, se conviene monitorear niveles en sangre 2 horas luego de la misma para determinar la dosis de mantenimiento. Si el valproato es una alternativa que no tiene mucho efecto sedativo o hipotensivo, pero no es la primera opción en pacientes con enfermedad hepática o coagulopatías. O sea que si tenemos otra opción y el paciente tiene algunas de esas enfermedades, es mejor elegir la otra opción. Se da una carga inicial, que es de 40 miligramos por kilo, en 10 minutos, y luego se hace una dosis de mantenimiento, aproximadamente 1 gramo cada 6 horas, y se chequean los niveles para ajustar esta dosis. El levetiracetam intravenoso tiene un muy buen perfil de efectos adversos en agudo, tiene muy bajos efectos adversos en agudo, pero hay que tener en cuenta que en pacientes con insuficiencia renal, el levetiracetam se puede acumular en sangre porque se elimina a través del riñón, o sea que, de nuevo, si tenemos opciones y el paciente tiene insuficiencia renal, capaz que es mejor elegir otra opción para ese paciente. Dosis cargas de 60 miligramos por kilo, y la dosis de mantenimiento se da a 3 a 6 gramos por día dividido en 2 o 3 dosis. En el paciente crítico es diferente que el paciente ambulatorio, se puede usar más de 2 dosis por día, y se usan 3 o 4 dosis por día, debido a la alta metabolización que reciben estos pacientes. Si el estado epiléptico no responde a la terapia del estado epiléptico establecida, la terapia de urgencia, en este momento nos encontramos frente al estado epiléptico convulsivo refractario. Y con suerte estamos entre los 20 y 60 minutos de empezado el estado epiléptico. Si vemos que el estado epiléptico continúa, tenemos dos opciones. Una es repetir los anticonvulsivos usados, dar una segunda dosis de levetiracetam, ácido valproico o fenitoína. O la otra opción es empezar goteo anestésico. Pero para esto tenemos que haber asegurado la vía aérea. Y tenemos varias opciones, pero las que se recomiendan, de nuevo, basado en evidencia, en reportes de casos, estudios retrospectivos y la experiencia de expertos, es el midazolam intravenoso continuo, el propofol intravenoso continuo o el fenobarbital intravenoso. Si elegimos midazolam o propofol, tenemos que asegurar la vía aérea primero. Se puede utilizar dosis carga de 0,2 miligramos por kilo, que se administra en 5 minutos, y esa dosis carga se puede repetir cada 5 o 10 minutos hasta yugular la crisis. En general, las crisis responden rápido al midazolam y en general se consigue un control en menos de una hora. Después se debe mantener una infusión de 0,05 a 2,9 miligramos por kilo hora, que se va cambiando a medida de la necesidad del paciente, a medida de cómo responde el estado epiléptico. Y si se produce una recurrencia de la crisis, se puede administrar otra carga. Una vez controlada la crisis, se recomienda mantener la dosis por 24 a 48 horas, la dosis que controló la crisis, y lentamente reducirla luego de este tiempo en 4 a 24 horas, idealmente con el paciente todavía monitorizado. El propofol es la otra alternativa, intravenoso continuo, se puede también realizar cargas y repetir la carga hasta yugular la crisis, y luego se realiza una dosis de mantenimiento. En general funciona en minutos y el efecto se revierte en minutos una vez que se continúa. O sea que también se recomienda, una vez que se controla la crisis, mantenerlo por al menos 1 o 2 días. Se debe monitorear, hay que acordarse cuando se usa el propofol, de monitorear con el síndrome de difusión de propofol, que se caracteriza por desarrollo de disminución de disfunción cardíaca, acidosis metabólica, falla renal, hiperlipidemia y rapamidolisis. O sea que hay que checar los laboratorios y decir si se tiene paciente el propofol. Otra opción es empezar fenobarbital intravenoso con una carga de 20 miligramos por kilo, un ritmo de 60 miligramos por minuto, y se puede repetir una mitad de esa carga si la crisis continúa, a mitad en 10 minutos. Y la dosis de mantenimiento sería 1,3 miligramos por kilo día dividido en 2 o 3 dosis. Cuando se usa el fenobarbital también se debe monitorear por hipotensión y depresión respiratoria. Si el estado epiléptico continúa más de 60 minutos, hay otras opciones que se pueden usar, también basadas en estudios de casos, por ejemplo, ketamina o estudios retrospectivos. Pero ketamina ha demostrado que puede ser útil en algunos pacientes con estado epiléptico refractario,
Por ejemplo, si hay contraindicaciones a las opciones anteriores, o si el estado epiléptico continúa a pesar de las opciones anteriores. La dosis carga que se utiliza es 1,5 miligramos kilo cada 3-5 minutos hasta yugular la crisis, y también se utiliza una dosis de mantenimiento en estos pacientes. Otra opción es pentobarbital, también para casos epilépticos refractarios que persisten a pesar de las medicaciones anteriores. Se utiliza una carga inicial y se puede repetir la carga hasta yugular la crisis, y luego se utiliza una dosis de mantenimiento. Con el pentobarbital se puede incrementar la dosis hasta alcanzar brote de supresión en el electroencefalograma. Hay que considerar que cuando se usa el pentobarbital, este tiende a causar un coma prolongado, porque tiene una vida media prolongada de 15 a 60 horas. Y usualmente causa hipotensión que requiere presores. También el uso a largo plazo tiene varios efectos adversos, como hilio paralítico, inmunosupresión, depresión cardiovascular e hipocalemia. O sea que hay que ser muy cuidadosos si se utiliza el pentobarbital, pero en situaciones extremas a veces se va a requerir su uso. Otras opciones de tratamiento de estado epiléptico convulsivo refractario incluyen, de nuevo, que no hay muchos estudios analizando la eficacia de diferentes antiepilépticos en esta condición. La mayoría de estudios son retrospectivos y series de casos. O sea que para estos medicamentos terapias que están puestas acá, la lacosamida, el topiramato, perampanel, clobazam, dieta cetogénica, la mayoría de ellos tiene alguna evidencia basada en estudios retrospectivos, en estudios de caso, a excepción de la dieta cetogénica, que tiene evidencia basada en estudios prospectivos, publicado en el 2017, en pacientes en la UCI, demostró un alto porcentaje de control del estado epiléptico con la dieta. Los otros fármacos, la evidencia no es muy fuerte, pero a veces se utilizan. Pero la dieta cetogénica sí tiene una muy buena evidencia y muy buena respuesta. El único problema es que a veces puede ser complicado en un paciente en la UCI mantener la cetosis, porque muchos de los medicamentos que estos pacientes utilizan o requieren, muchos de los goteos que tienen glucosa en ellos, entonces es muy complicado mantener el nivel de ketosis. Algunas palabras en el estado epiléptico no convulsivo. El tratamiento depende del tipo de estado epiléptico no convulsivo y su causa. En este caso, el objetivo es yugular el estado epiléptico rápidamente para prevenir serios daños causados por este. En general, dice el paciente, más si el paciente está despierto y es capaz de seguir comandos y capaz de interactuar con el ambiente, se recomienda un algoritmo menos agresivo que el manejo del estado epiléptico convulsivo, tratando de evitar la intubación, si se puede, en un paciente que está, por otra parte, a pesar del estado epiléptico, es capaz de interactuar. Y, de nuevo, las recomendaciones de los tratamientos para el estado epiléptico no convulsivo está basada en datos de estudios retrospectivos y data empírica. No tenemos muchos estudios controlados para esto. Uno de los algoritmos está basado en el otro algoritmo. Usamos el mismo tratamiento que usamos para el estado epiléptico convulsivo. Benzodiazepinas son la primera opción, seguidas de las fentoínas, valproico, levetiracetam, fenobarbital. A veces es efectivo. Pero antes de pasar al tratamiento intravenoso continuo con anestésicos, si el paciente está consciente y es capaz de interactuar, se pueden probar otros fármacos, como el topiramato, la cosamida, pregabalina. Hay evidencia de casos clínicos o estudios retrospectivos que muestran que esto puede funcionar. En general se trata de ser un poco más conservador, sobre todo si el paciente es capaz de seguir comandos y de interactuar. Hay algunas, en el pasado había argumentos en contra de un tratamiento agresivo de estos pacientes, sobre todo en los pacientes con estado epiléptico no convulsivo que están en la UCI, o sea que son pacientes que ya están graves. Unos estudios publicados en el 98 muestran que el pronóstico del paciente con estado epiléptico no convulsivo depende de otros factores no relacionados con el control de la crisis, por ejemplo, de lo que causó al paciente
el estado epiléptico convulsivo, que puede ser un sangrado, o puede ser un ictus, o un tumor cerebral. El epiléptico está más ligado a la etiología que al estado epiléptico per se. Otro argumento en el pasado en contra de un tratamiento agresivo era que el uso agresivo de benzodiazepinas en pacientes añosos se había asociado con hospitalizaciones más largas, incremento de la mortalidad en estos pacientes. Y esto era independiente de la severidad de la enfermedad de base. Sin embargo, estudios más recientes argumentan más a favor del tratamiento un poco más agresivo, de nuevo, en pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, que están graves, ya por sí, no pacientes que están despiertos y capaces de hablar y se toman. Pero en los pacientes que están en la UCI, hay estudios que demuestran que el cerebro, que la injuria cerebral aguda puede ser más susceptible al daño por crisis epilépticas que en un cerebro que no tiene injuria cerebral aguda. También hay estudios que demuestran que las crisis no convulsivas luego de la hemorragia intracraniana se asocian con la expansión del hematoma en estos pacientes. Y en niños, crisis no convulsivas y estado epiléptico no convulsivo se han asociado con un mal pronóstico. O sea que en pacientes en la UCI que muchos de ellos ya están intubados, la vida de ellos ya está asegurada, habría algunos argumentos a favor de yugular la crisis de forma rápida. En conclusión, el tiempo cerebro también en el estado epiléptico, así que un tratamiento pronto y adecuado, con dosis adecuadas, es más importante que la elección de fármaco a utilizar. Sobre todo, sabemos que el tratamiento inicial es benzodiazepinas, y tenemos varias opciones. La que tengamos a mano de forma más rápida para iniciarlo tempranamente, y tenemos que utilizar la dosis correspondiente, la dosis recomendada. Y también hay que tener en cuenta que el estado epiléptico no convulsivo debe tratarse rápido, pero el nivel de agresividad del tratamiento está determinado por otros factores. Por ejemplo, si el paciente está consciente, si está manteniendo su vida aérea, o la etiología del estado epiléptico. Y con esto, muchas gracias por su atención. Les dejo esta imagen del humorista argentino Quino, que me parece que representa bastante el tema. Muchísimas gracias.